Tienen una Biblia por ahí, ábranla en el libro de Ezequiel, es donde vamos. Estamos en el libro de Joel, pero vamos a ir a Ezequiel y voy a explicar el por qué vamos a ir a Ezequiel esta mañana. Capítulo número 31. Si acaso estás regresando o te has perdido alguno de los domingos anteriores, esta es semana número 3 de 4, entonces la próxima es la última, pero son 3 domingos ya en los cuales hemos introducido y hemos hablado de este título llamado Perspectivas. Y la razón que le llamamos Perspectivas es porque el libro de Joel lo que nos enseña es que este es un tiempo en la historia universal, en la historia del pueblo de Israel, de un tiempo de reforma, un tiempo de reconstrucción, un tiempo de retomar, porque están regresando del exilio, están en un tiempo en el cual se va a aparecer un líder como Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, se va a aparecer un líder como Esdras para ser el que introduce o reintroduce la ley de Dios. En fin, encontramos a Zorobabel, que va a ser parte de la reconstrucción del segundo templo, que ese es el templo que va a existir cuando Cristo llegue, y cuando Cristo profetiza y dice que Él va literalmente, no va a quedar piedra sobre piedra, y que en 3 días reconstruirá el templo. Es el templo que estamos en esta época reconstruyendo. Entonces es un tiempo de reconstrucción, de retomar, de remodelación, en el cual lo que hemos dicho es que en ese tiempo, de una vez más, de retos, de algo nuevo, potencialmente puede existir la mentalidad en ese tiempo como ahorita de que retomar a Dios o reconsiderar a Dios es simplemente para que Él reafirme o Él nutra o Él fortalezca mi perspectiva de la vida. Entonces, obviamente yo me acerco a la vida, me acerco a las relaciones interpersonales, me acerco a Dios con ideas preconcebidas. Eso no hay nada de malo, todos las tenemos. Cómo fuimos creados, de dónde venimos, qué pasó antes de que llegáramos a este domingo. En fin, todo es importante. Pero cuando entramos en la conversación con Dios, lo primero que sucede es que cambia mi perspectiva de quién Dios es. ¿Qué significa ello? Que simplemente lo que decimos es esto, que parte de creer en la Biblia es creer lo que Cristo dijo acerca de su persona, lo que Él dijo de sí mismo. Entonces, en la perspectiva de Dios, nuestro deseo ha sido que a través del libro de Joel estemos de acuerdo en lo que Dios dice de Él mismo, no tanto en lo que Dios dice de nosotros, lo cual es importante y eventualmente llegamos ahí, pero la conversación nunca inicia con nosotros, inicia primeramente ¿con quién? Con la persona, con el carácter, con la esencia de Dios. La segunda cosa es que cuando descubrimos o empezamos a tener esa relación con la perspectiva de quién Dios es, conforme descubrimos eso, es con el propósito no solamente de abrazarlo en un momento dado teológica o doctrinal o conceptualmente, pero ahora es de literalmente adoptarlo en nuestra vida. Entonces ahora lo que hacemos es que adoptamos la perspectiva de Dios, una vez más. La perspectiva de Dios, no necesariamente lo que Él piensa de la vida, de los problemas, de la muerte, de la vida, de las finanzas, todo es importante, pero lo más importante es abrazar, creer, vivir, tomar decisiones basado en lo que Él dijo de su persona. Porque aquí es mi batalla, mi estrella floja que he visto en Joel, conforme leo el libro de Joel. Mi batallar ha sido de que el pueblo de Israel venía a un tiempo de reconstrucción simplemente esperando que Dios fuera y lo hemos dicho varias veces, su cosmic butler. Simplemente fuera aquel que afirme lo que ellos ya piensan, lo que ellos ya sienten, lo que ellos ya ven. Y otra vez, para ser justos a la conversación, el tiempo en el cual esta gente está reconstruyendo es un tiempo desesperante, es un tiempo de desolación, es un tiempo en el cual todo lo que tienen de dónde agarrarse son las promesas de Dios. Pero una vez más, las promesas de Dios existen o fueron dadas para acercarnos ¿a quién? A Dios. Entonces, si las promesas de Dios, si su palabra no me está llevando a Dios, eventualmente lo que hacemos es que hacemos un ídolo de las palabras de Dios. ¿Sí ven lo que está sucediendo? En lugar de nutrir la relación que es necesaria con Dios. Todo esto lo mencionamos porque en la semana número 1, que la iniciamos hace 2 semanas, hablamos acerca de lo que es el día del Señor. El día, Joel introduce esa frase, el día del Señor. Y todo lo que dijimos es que el día del Señor, en el libro de Joel, en la Biblia en general, involucra 2 cosas. Una es la ira de Dios y otra es la misericordia de Dios. El evangelio implica de que la ira de Dios, escuchen esto, la ira de Dios es una de las expresiones más tangibles del amor de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien tratara de lastimar a mis hijos, lastimar a mi esposa, van a conocer ¿qué cosa? Mi ira. Voy a salir yo en defensa de ellos y van a conocer mi ira. Mi ira no es porque yo soy una persona mala. Mi ira no es simplemente porque esté amargado y porque me gusta pelear. Mi ira es por el amor que tengo por mis hijos.
Entonces, el amor de Dios se manifiesta en ira, que en este caso, para el pueblo de Dios, aquí está el reto, para el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios experimenta la ira de Dios, y lean el Antiguo Testamento, hay mucha ira en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios, la diferencia es que el pueblo de Dios experimenta su ira de la manera en que nosotros le dimos o le damos ira a nuestros hijos, en corrección, en disciplina. Inclusive cuando nacieron los hijos, una de las cosas que hicimos o debimos de haber hecho cuando nacieron es llevarlos a una clínica, llevarlos a un pediatra y ponerle ¿qué cosa? Vaccinations, vacunas. Ellos lo tradujeron como ira y nos vieron con su carita recién nacido diciendo: qué ingrato eres, ¿cómo es posible? ¿A esto me trajiste? No, que me amabas. ¿Me explicó? Así reaccionan nuestros hijos del dolor y del sufrimiento cuando la enfermera los agarra y los inyecta. Pero nosotros sabemos que esa inyección, ese sufrimiento es ¿para qué? Para su mejorío. Entonces, en el caso del pueblo de Dios, en la perspectiva de Dios, la ira de Dios siempre es para moldearnos, para formarnos, e inclusive eso es lo que hemos dicho. La ira de Dios en el cristiano es simplemente para llevarnos a similitud a Cristo. A diferencia, la ira de Dios sobre el no cristiano no es para moldearlo, no es para formarlo y transformarlo a su imagen, es literalmente para condenación, para muerte, la muerte segunda, decimos, ¿verdad? A la palabra de Dios, la muerte segunda. Ahora, aquí está lo que quiero que quede bien claro. Muchas de las veces, y esto es lo difícil de la ira de Dios, muchas de las veces entre ira a cristianos e ira a no cristianos, muchas veces no se siente diferente. ¿Me explico? Entonces no estoy promoviendo que ustedes pidan la ira de Dios, no estoy pidiendo que oremos por la ira de Dios, pero una vez más, con respecto a la ira de Dios, es una de las cosas que manifiesta el amor de Dios en su totalidad. Lo hermoso del Evangelio es que hace 2000 años Dios depositó no la ira como las vacunas de formación, de desarrollo, de madurez. No puso esa ira en Cristo, puso la ira de venganza. Puso la ira de muerte, puso la ira que requería que aquel que no conoció pecado por nosotros, ¿qué hizo Jesús? Se convirtió de tal manera que hace 2000 años Él deposita completamente su ira en Cristo para que esta mañana nosotros experimentemos no la ira de Dios, pero la gracia de Dios. De tal manera que en la segunda semana, que fue la semana pasada, hablamos de esa gracia. Y esa gracia en el capítulo 2 de Joel habla acerca del derramamiento de su espíritu. Ese derramamiento del Espíritu de Dios es el derramamiento en el cual Joel habla y profetiza y dice que vuestros ancianos, ¿qué van a hacer los ancianos? Van a tener visiones y los jóvenes van a soñar sueños, y habla acerca de que los hijos y las hijas van a profetizar, de que llegará el día en el día del Señor, en el cual literalmente no habrá distinción entre siervos y amos, no habrá distinción entre hombre o mujer, de que literalmente todos me servirán. Y hablamos acerca de la unidad, de lo que dijimos la semana pasada, de que esta unidad, lo que Joel profetizó en el derramamiento de su espíritu, no iba a ser una unidad étnica, no era una unidad entre hombres y mujeres, simplemente una unidad en la cual dejen de pelearse, llévense bien, ámense unos a otros, todo es importante y ojalá suceda, pero está hablando de la unidad. ¿Recuerdan el pretzo? ¿La unidad de quién? Del Dios Trino. El derramamiento de su espíritu es para exaltar no la unidad de nosotros, no la unidad de la iglesia. Eso es importante y ojalá nos llevemos bien, ojalá dejemos de pelearnos. Pero lo más importante es que lo que causó la ausencia de Dios en el pueblo de Israel fue la unidad de Dios, fue el dominio, fue el señorío del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esa unidad es la que yo espero que la semana pasada, y si acaso se perdieron la película la semana pasada, regresando aquí, es que en la parte de abajo, aquí en el volante, está la página de internet donde pueden ver audio. No pueden ver audio, pueden escuchar audio y pueden ver video. ¿Okay? Entonces, todo esto que estoy haciendo una síntesis de ello, porque esa unidad, ahora lo que quiero que hablamos, que esta es la semana número 3, hablemos acerca del por qué. Hablemos acerca del por qué. ¿Por qué es importante que abracemos la unidad, una vez más, la unidad del Padre con el Hijo, la unidad del Hijo con su Espíritu y la unidad de ese Espíritu de Dios con Dios el Padre? Esa unidad del Dios Trino es lo más importante, es la unidad más importante que nuestro matrimonio necesita, es la unidad más importante que nuestros hijos necesitan, es la unidad más importante que nuestra iglesia necesita y que el gobierno necesita y que el mundo necesita. ¿Por qué? Esta es la razón y aquí es donde vamos. Hay en sus hojitas rápidamente 4 cosas que describe esto. Porque esta unidad está basada en un pacto. Y el pacto que estamos hablando aquí es un pacto que es diferente al antiguo. Algo que no está en sus hojitas, pero se los digo desde ahorita, es que es un pacto que está basado en 2 componentes. Número 1, el primero de ellos es en un pacto que tiene que involucrar fe.
En otras palabras, el pacto antiguo involucraba, en inglés es la palabra disbelief, es la palabra de, en este caso, no fe, no creer en Dios. No le creyeron a Dios. En este caso va a requerir que le creamos a Dios. Este pacto, a raíz de que esa fe es el vehículo hacia la salvación, nosotros no somos salvos por fe, somos salvos por Cristo. La fe simplemente es el vehículo a Cristo. Entonces esa fe, si en un momento dado nos lleva a Cristo, y esa fe lo que produce o lo que crea en nosotros es un sentido de arrepentimiento. Si la fe no simplemente me ayuda a que mi condición mejore, y otra vez estamos hablando de una situación en la cual es deplorable, hay mucho problema, hay mucho conflicto, lo cual es legítimo que pidamos que la situación mejore, pero lo que está diciendo es que quiero mejorar, quiero cambiar, no tu condición, quiero cambiar ¿qué cosa? Tu corazón, que se refleja en tu pensar, que eventualmente los dos producen acciones. ¿Me explico? Tu corazón es diferente, refleja en tu pensar, porque tus pensamientos son el producto de lo que eres, no simplemente de lo que piensas o de lo que ves, pero eventualmente en acción. Entonces, lo que hemos entendido es esto, que el pacto antiguo, la ley, no fue dada como el antídoto o como la solución al problema. En estas próximas 2 semanas yo llevaré a mamá otra vez a MD Anderson, a Houston, donde la ve su oncólogo, la ven diferentes doctores que tienen que ver con su cáncer, y cuando ellos la ven, ellos lo que hacen es que hacen una evaluación y un diagnóstico de su condición. Gracias a Dios su quimio, la quimio es puesta aquí, entonces no tenemos que viajar todo el tiempo, pero aquí es donde le dan la solución al problema. La ley antigua no era la quimio, no era la solución al problema. La ley antigua, la palabra de Dios, era un diagnóstico de la condición. Tristemente esta gente, porque no querían un corazón nuevo, porque no quisieron arrepentirse y porque no confiaron, las personas que no confían y las personas que no se arrepienten son las personas que toman las palabras de Dios y hacen un Dios de ellas. En lugar de verlo como el vehículo hacia Dios, lo hacen su Dios. ¿Qué implica ello? Que en este caso es el tipo de persona que se gloría y se da crédito por su cantidad de fe, por la manera en que cree, lo que haya creído, sea en Dios o en sí mismo. ¿Sí? Es el tipo de persona joven, adulto, que dice, es que yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy educado, yo tengo fuerzas, mira mi salud. O sea, vea lo que he logrado. ¿Sí me explico? Es el tipo que la Biblia, el libro de Proverbios describe como necio. Necio, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en este caso es un pacto completamente nuevo. ¿Qué implica ello? Véame tantito. Implica que la fe de la que estoy hablando es obvio que no es la fe del pueblo de Israel. ¿Qué fe estoy hablando? ¿La fe de quién? Es la de Cristo. Y cuando hablo del perdón, no estoy hablando de un evento cuando tuve 14 años, cuando tenía 14 años o 16 años y me entregué a Cristo. Estoy hablando de un perdón que es un hábito. Eso es lo que produce es obediencia. Entonces encontramos un pueblo que era desobediente, ahora es obediente. Y esa obediencia, venme tantito, esa obediencia no es la obediencia del pueblo de Israel, no es más. Es la obediencia de aquel que produce y genera el pacto, que es Cristo. Entonces, como cristianos, nuestro trabajo no es ser obedientes a Dios. Nuestro trabajo es ver la obediencia de Cristo y hacer lo que Cristo hizo, que nos hace obedientes a Dios. ¿Sí ven la diferencia? Porque nuestra tendencia es traer nuestra perspectiva y yo crear mi propia versión de lo que es obediencia. Inclusive, entre más exaltamos nuestra perspectiva y nuestra obediencia, nos convertimos como el recaudador de impuestos que entra a la experiencia de adoración y dice, Señor, te doy gracias porque no soy como... ¿Sí me explico? ¿Saben de qué estoy hablando? Es el tipo de persona que su perspectiva es lo más importante, y aquí es la obediencia, no la mía, pero la obediencia de tal manera que si mi obediencia no es como la de Cristo, entonces no es que sea una persona débil, de temperamento, que cometo errores, simplemente soy ¿qué cosa? Si mi obediencia no es la de Cristo, es que soy desobediente. Y ya hablamos de lo que produce la desobediencia a través de Joel, de tal manera que por eso enfatizamos la obediencia de Cristo. Una vez más, el punto de nuestra conversación esta mañana es hablar acerca de que si ya el Espíritu de Dios ha sido derramado, porque lo que hablábamos la semana pasada de Joel, Pedro lo va a hablar en el capítulo 2 de Hechos. Y cuando el Pentecostés sucede y lo están acusando de que están ebrios, Pedro se para y predica su primer sermón y él habla de Joel, lo que hablamos la semana pasada. Entonces ya eso es una realidad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso? En otras palabras, ¿qué significa eso? Y esto no es ironía, esto es literalmente el plan, el designio de Dios de cómo funciona esto, porque lo que quiero es que hagamos es que vayan al capítulo 31 de Jeremías y observen el porqué de las cosas. El porqué de las cosas. Y no lo hagan ahorita, pero si tienen tiempo, antes de que se avienten su juego de fútbol, ahorita en la tarde o en la noche, cuando vean a los Patriots jugar, sí,
me gustaría que se tomaran el tiempo de leer los primeros 32 versículos. Y los primeros 32 versículos es exactamente lo opuesto a lo que estamos por leer. ¿Qué es el punto? El punto es este, que el propósito por el cual Dios ha derramado su Espíritu es porque están por venir, ¿qué cosa? En otras palabras, esto es lo que está diciendo, de que este nuevo pacto no es la garantía de que en tus 5 sentidos, lo que puedes tocar, lo que puedes oler, lo que puedes ver, escuchar y lo que puedes probar, literalmente va a ser la experiencia de ver todo completamente transformado. De que esto que estamos por hablar es algo que ya inició, porque Cristo ya vino, porque Pedro ya habló del derramamiento del Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros, pero es algo que eventualmente será consumado. ¿Sí captamos eso? Ya inició, pero no ha sido consumado. Por lo tanto, son días que ya llegaron, pero no han llegado. ¿Saben de qué estoy hablando? Es como estar embarazada, damas. Cuando están embarazadas, ¿tienen un bebé o el bebé es bebé hasta que nace? Porque el argumento de nuestro gobierno y de mucha gente es que solamente es tejido, que no es un bebé el que está dentro, ¿verdad? Entonces mi pregunta ¿es bebé el que está dentro o es bebé hasta que nace? Y la respuesta es ¿qué? La respuesta es sí. Es bebé desde que es concebido y es bebé cuando nace. Pero no ha llegado, pero ya está presente, ¿verdad? Porque las damas empiezan a cambiar de su tamaño. Ya no pueden dormir de una manera, tienen que dormir de otra manera y luego todo les molesta. Bueno, esa es la parte. Pero el punto aquí es de que simplemente el bebé ya está presente, pero no ha llegado. Algo similar estamos hablando aquí, lo cual es bien difícil de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo le haces cuando supuestamente ya empezó, pero va a llegar? Ya es un hecho, pero aún mi cuerpo siente los estragos del pecado y la tendencia a desobediencia o la enfermedad que eventualmente me va a llevar a una muerte física. ¿Cómo le hago para confiar en Dios en todo ello? Bueno, está diciendo Jeremías, vienen días. ¿Afirma quién? Y en otras palabras, otra vez, porque no tengo tiempo para entrar en detalles, pero Jeremías está escrito en un tiempo en el cual el pueblo está en cautiverio. En otras palabras, esta palabra en este tiempo solamente le pertenece, en este caso, a Nabucodonosor, en este caso, al que está en el trono, al Señor, a los que ellos se van a hacer deidad ellos mismos. Esos reyes se van a hacer dioses ellos mismos. Entonces, para que Jeremías diga, no, yo sé que ustedes ven a Nabucodonosor como el rey de Babilonia que oprime a los judíos, como el Señor es el Dios de la Biblia. Y dice, el Señor ha dicho que en esos días que vienen es en los que haré, ¿qué cosa? No una nueva circunstancia, no una nueva situación en tu vida, no en un cambio de lo que tienes alrededor. Lo que voy a hacer es que voy a recrear la única cosa que puede acercarte a mí. Porque el problema tuyo, dice el Señor a través de Jeremías, el problema tuyo no es lo que está pasando. El problema tuyo no es quién es el Señor en el mundo, en el gobierno, o tal vez en tus temores o en lo que sucedió. Sí, el problema es que yo estoy ausente de ti. Entonces, como Dios de misericordia, lo que yo proveí desde el principio, y lo hice con Abraham, lo hice en el caso de su hijo Jacob, en el caso de su hijo Isaac y eventualmente con la nación, es que yo navego, yo me muevo a través de pactos. Y lo interesante de la historia es que cuando hablamos de algo que es nuevo, cuando algo que viene de algo diferente, de que es un nuevo pacto, está hablando de un pacto que literalmente sorprendió a los judíos. Es un pacto nunca antes visto. ¿Por qué? Porque por primera vez van a encontrar un pacto que es eterno. Alguien tiene que escribir esto. El pacto de Dios que está hablando es eterno. A diferencia que el antiguo pacto era ¿qué? ¿Qué es lo opuesto a eterno? Era temporal. Era un pacto en el cual estaba basado simplemente, hasta cierta manera, en la habilidad del pueblo de poder llevarlo a cabo. Por primera vez encontramos un pacto en el cual no solamente es eterno, pero es un pacto en el cual ellos entendían. Eso es lo que la perspectiva de los judíos, es que el pacto de ellos fue después de las 9 plagas en Egipto. La 10ª plaga implicaba la muerte de un cordero, tomar la sangre del cordero, ponerlo en, literalmente, ¿qué cosa? ¿Dónde le ponen la sangre? En las puertas, en los marcos de la puerta, porque esa noche venía a Egipto, esto es antes del éxodo, es lo que causa el éxodo, venía en Egipto, ¿qué cosa? El ángel de la muerte. Y a raíz de que todo hogar que tuviera la sangre del cordero, el primogénito iba a vivir. Todo hogar que no tuviera la sangre del cordero, el primogénito iba a ¿qué cosa? Iba a morir. ¿Qué es el punto? De que es ahí donde literalmente se crea este éxodo de 40 años en el desierto. Y aquí eso es lo que se le llama la Pascua.
Passover, Pascua, que es lo que ellos entienden como pacto. Por primera vez ellos entienden que el pacto, véanme tantito, que el pacto no era simplemente para sacarlos de esclavitud a libertad. El nuevo pacto es para hacerte un miembro de familia. ¿Ven la diferencia? El punto no es simplemente ser libre. El punto no es simplemente que ya no haya opresión sobre nuestra vida. El punto es de que ahora, independientemente que pase, somos hermanos de Cristo Jesús, del primogénito entre muchos, decimos, ¿verdad? Somos parte de la familia de Dios. De tal manera que porque ahora el lazo es sanguíneo, ahora el lazo es un lazo eterno. Observen esto. Ahora está diciendo el Señor, van a tener que vivir como tales. ¿Qué implica ello? Que no estaban viviendo. ¿Por qué lo sé? Porque observen lo que dice. Este pacto, nuevo pacto, va a ser ¿con quién? Con el reino del norte y con el reino del sur. ¿Qué implica ello? Que Saúl fue el rey, primer rey de la nación de Israel, primer rey de la monarquía unida. Después fue David y después fue su hijo Salomón. Y Salomón, por lo que ustedes manden y ordenen, que no tenemos tiempo para entrar en detalles, Salomón va a dividir el reino. Y la nación se va a dividir en reino del norte y reino del sur, que es el punto de que a través de la historia, a través de los años, se etiquetaban unos a otros. No es que tú eres de ellos, tú eres de los samaritanos, de los que están mixteados, de los Tex-Mex. Nosotros somos de la raza pura. Pablo va a argumentar en Filipenses capítulo 3, yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿me explico? Porque hablaban de qué, hablaban de la cuestión de que ellos eran raza pura. Y está diciendo el Señor, vean lo que estoy haciendo, el pacto que estoy por hacer va a traer no la unidad entre ustedes, va a traer mi unidad, que en este caso Jeremías está predicando como Dios Padre, eventualmente con Dios Hijo, que se va a hacer presente en el Nuevo Testamento, y en el capítulo 2 de Hechos, Dios Espíritu Santo. Esa unidad va a crear y va a terminar literalmente esa división, de tal manera que el reto esta mañana es que es un reino inaugurado, pero es un reto no consumado. Es un reto que ya inició, una vez más, como el embarazo de una mujer. Ya el bebé ya está presente, ¿me explico? Ya es una realidad el bebé, nada más que no ha llegado todavía ese bebé. Por lo tanto, eso es lo que implica versículo 32, que ese pacto implica una perspectiva diferente. Porque la perspectiva que ustedes tienen, y es toda la que conocen, y yo entiendo, es todo lo que saben, y no los hago responsable por lo que no saben, pero por lo que estoy por darles. Es un pacto que tiene que ser lo opuesto al pacto que les di a sus padres. Es diferente al pacto que yo hice, en este caso, allá con mi nación, cuando salieron de Egipto, otra vez la sangre en los postes. Va a ser diferente porque anteriormente vino el ángel de la muerte, el cual navegó a través de Egipto y formó a la nación de Israel. Ahora voy a traer, no el ángel de la muerte, voy a traer literalmente al creador de la vida. Es un pacto en el cual, dice, yo los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Es en el pacto anterior en el cual yo a ellos, está hablando acerca de cómo lo quebrantaron ellos, ese pacto antiguo, a pesar de que yo era, ¿qué cosa? En otras palabras, este pacto, en el pacto antiguo, yo había entregado mi vida a ti, nación de Israel, de tal manera que, si recuerdan Éxodo capítulo 20, yo no les di los mandamientos para que fueran míos, pero porque eran míos les di los mandamientos. El nuevo pacto va a ser diferente porque ahora vuelvo a la relación de intimidad. Usa la analogía o la descripción de esposo porque ustedes y yo sabemos, los casados y los que no están casados, espero que no lo sepan, pero si estás casado, no hay relación más íntima que la relación entre un esposo y una esposa. Inclusive el libro de Génesis, en esa relación íntima, es la que describe cuando Adán conoció a Eva y ella ¿qué hizo? Concibió. Habla de intimidad. Yo tenía una relación íntima con ustedes, la cual ustedes violaron, la cual ustedes en un momento dado se conformaron con simplemente tener una buena relación con Dios, en lugar de convertirse en literalmente el Dios al mundo de relación. Si quieren traducir esto un poquito más implicado a Jesús, es de que ustedes tuvieron la oportunidad de estar bien con Dios o tener esta relación de justicia con Dios. Ahora quiero que se conviertan en la justicia de Dios en el mundo.
Quiero que ustedes sean las personas que están declarando no solamente la necesidad de perdón de pecados, pero el perdón de pecados es literalmente el principio de una conversación que me lleva literalmente a abrazar la justicia de Dios, donde el yo ser perdonado no es simplemente para que mis pecados sean puestos en Dios o en Cristo, pero ahora la razón que soy perdonado es para que su justicia sea puesta ¿en dónde? En mí. ¿Qué implica? La perspectiva de Cristo, de que ahora mi pensamiento tiene que ser como el de Cristo, ahora mi hablar tiene que ser como el de, ¿sí? Ahora yo soy la manifestación del Dios que se relaciona a través de esa justicia. Esta mañana queremos concluir de esta manera, de que este pacto, que es diferente al anterior, que después de aquel tiempo haré, ¿con quién? Observen la conversación, porque ahorita dijimos Israel y Judá. Hablamos de los dos reinos, del reino del norte y del sur. Ahora está usando simplemente el nombre del cual ustedes saben, lo que Dios hizo con Jacob es que le cambió su nombre ¿a quién? A Israel. Jacob cambió su nombre. Entonces, lo que estamos viendo aquí simplemente es que el pacto que estoy por hacer, lo voy a hacer con alguien del cual yo ya cambié tu nombre, y lo cambié no porque tú lo pediste, lo cambié porque en lugar de darte justicia te di misericordia. Porque cuando no merecías la restauración, yo formé un sistema en el cual llamamos sistema sacrificial, el cual eventualmente te ayudaba a ti a estar bien conmigo, pero eventualmente a través de Cristo nos damos cuenta que no solamente quiero que cambies tus hábitos o que adoptes nuevos hábitos, el cambio de tu nombre es el cambio de tu corazón, de la esencia, de que anteriormente yo sé que como Jacob te robaste la primogenitura a tu hermano. ¿Cuál es el nombre de tu hermano? De Esaú, ¿recuerdan eso? Y que hiciste trampa al respecto y que tienes tu manera de literalmente manipular el sistema. Ahora eres alguien diferente en el cual el Señor afirma: yo voy a poner mi ley ¿en dónde? Yo voy a poner mi ley de tal manera que ahora tendrás una perspectiva diferente. Tendrás un world view, decimos en inglés, diferente. Una vez más, véanme tantito. No estamos hablando del mejoramiento de cómo pensamos. Estamos hablando de la adopción de una nueva mentalidad, lo cual implica que si el Señor ha creado y ha puesto su ley en su mente, eso implica que en la mente existía algo antes diferente a la ley. En otras palabras, lo que no está implicando la Biblia es que ahora es mi ley más la ley de Dios, porque eso implica que soy cristiano, pero todavía tengo ciertos hábitos que debo de cambiar. No es la palabra de Dios y mis tradiciones y mis prejuicios y mis experiencias previas. Todo es importante y lo podemos hablar, lo podemos celebrar, podemos llorar sobre ello, podemos escribir canciones de eso, se llaman corridos si quieren, y lo hacemos, de todo lo que pasó en mi vida. Pero la mente de Cristo nunca va a competir con la mente de alguien más. Y el Señor está diciendo es que ahora este nuevo pacto está basado en lo que te he formado. Y yo sé que tú no te ves como nación de Israel, porque este es Jeremías. Estos no son los apóstoles hablando. Están hablando en un tiempo de opresión donde lo último que ellos piensan que son es que son nación. No somos una nación, somos esclavos. Eso es lo que somos. Somos personas que hemos sido abusados porque Dios no está con nosotros, porque el templo fue destruido. Inclusive leemos en el libro en el Antiguo Testamento, de tal manera que ahora tu mentalidad cambia. Y observen, y ahora la voy a escribir ¿en dónde? La voy a escribir en tu corazón. Porque cuando tú eras Jacob, antes de ser transformado en Israel, tu tendencia era ser, en inglés es la palabra deceiver, eras un tramposo. Entonces no tenías opción pero inclinarte a lo malo cuando eras Jacob. Ahora que te he llamado Israel y ahora que he puesto y te he escogido a ti, tu inclinación y tu corazón va a tener una inclinación diferente. Y es por eso que decimos aquí: yo seré su Dios y ellos serán una vez más mi pueblo. Esta mañana simplemente quiero que oremos, quiero que veamos esto como la oración de invitación, donde el ser el pueblo de Dios, donde tener una identidad nueva, la identidad de Cristo, donde tengo la mente de Cristo, donde tengo la inclinación de Cristo, la perspectiva de Cristo, es que ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo. Ya no habrá necesidad de que alguien diga a su hermano: conoce al Señor. ¿Por qué? Porque anteriormente yo les di la ley para que me pudieran conocer,
estoy por darles el cumplimiento de la ley. Estoy por darles a alguien, no solamente algo, pero a alguien. No solamente a un profeta, a un sacerdote o a un rey. No solamente eso, porque Cristo es eso. Pero les voy a dar a un miembro de familia. Les voy a dar a mi propio hijo. Es a quien les voy a dar. Mi espíritu, con el cual Génesis dice que con su espíritu Él produjo de la nada. Estoy por dárselos. Ese tipo de, el tipo de experiencia donde dice ahora Él, dice, este espíritu, ese Cristo es para quién. Sí, anteriormente ustedes eran Israel y Judá, ¿no es cierto? Estaban divididos entre ustedes. Entre ustedes no podían tolerar samaritanos. ¿Recuerdan la experiencia de la mujer samaritana? ¿Recuerdan cómo se etiquetaban unos a otros? ¿Recuerdan cómo ellos son los judíos y el resto son gentiles? Nada de eso. Ahora todos, del más, ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué cosa? Van a entender que esta ley que estoy dando no es simplemente para que eviten problemas y pecados e eventualmente el infierno. La ley que estoy dando, la ley que estoy por poner en la mente, en el corazón, la ley que cambia tu nombre de Israel a Jacob, es la ley para que al final ¿qué hagan? Para que tengan intimidad conmigo. De tal manera que aún, como dice Pablo en Romanos, aunque venga lo presente, que esté lo porvenir, que esté lo alto, lo profundo. ¿Qué dice Pablo? Nada me ¿qué? Nada de qué cosa, de esa intimidad con Dios, de que el problema del pueblo de Israel no es, véanme atento, no es que perdieron la intimidad con Dios, es que el pueblo de Israel pensó que ellos podían tener intimidad simplemente entre ellos mismos o una intimidad de elección, una intimidad de VIP. La realidad es esta, de que todo aquel que no conoce a Dios íntimamente está conociendo a alguien más íntimamente. Y la cultura de nuestro mundo dice, conócete a ti, ¿qué cosa? A ti mismo. Simplemente ten paz contigo mismo. De lo cual yo siempre he dicho que el último trabajo que yo me daría a mí mismo es de Dios, porque yo soy un muy mal Dios. Mi tendencia es dar justicia a todos y darme misericordia a mí mismo, ¿no es cierto? Cuando trata de lo que yo hago son errores, cuando lo que hacen ustedes es un pecado, por eso les va mal. Es la manera en que pensamos, ¿no es cierto? Entonces, observen esto, el conocerle a Él implica el desconocer a alguien más. El conocerme a mí es literalmente la privacidad, la intimidad, la exclusividad, como le llamamos un momento, de un esposo con una esposa. Y termina diciendo, y esto es lo hermoso de conocer, el conocerles es que va a crear, ¿qué cosa? No el mejoramiento de tus condiciones, pero la transformación de tu corazón. De que ahora las iniquidades no van a ser camuflajeadas, no van a ser culpadas en alguien más, no van a ser justificadas por la situación, por los babilonios, por los asirios, por los sirios, por los persas. Sí, ahora literalmente lo que crea es que nuestra intimidad con Dios nos da intimidad mutua, donde es para todos, desde el pequeño hasta el más grande, porque los que nos hace unirnos, véame tantito, es literalmente la gracia de Dios. De que no hay manera que yo pueda levantarme mañana, el jueves, el miércoles, pensando que yo no necesito de esta gracia. Y las personas que hemos entendido que somos parte del todos y que nuestra unidad es para ser recordados de ello, es el tipo de personas que literalmente practican el perdón como un hábito y practican dar el perdón como un hábito. Personas que hacen lo opuesto, que batallan para perdonarse a sí mismos o para perdonar a otros, es el tipo de persona que de amar al prójimo simplemente, ¿qué es lo otro? ¿Qué es lo opuesto a amar? No es odiar, algunos odian, pero entre cristianos no es que no amemos. ¿Qué es lo que hacemos? Empieza con una T, toleramos. Y la iglesia ha cometido el error de tolerarse unos a otros. Como matrimonios, típicamente es lo que hacemos. Simplemente nos toleramos. Simplemente estamos frustrados unos con otros. Vean lo que dice: perdonaré su iniquidad y nunca más. ¿Qué cosa? Nunca más. Nunca más. Nunca más. Aun cuando yo quisiera acordarme de lo que hicieron, nunca más me acordaré. Aun cuando ustedes traten de sacarme el tema una vez más, nunca me voy a acordar de él. En otras palabras, Dios tiene memory lapses, decimos en inglés. Dios tiene amnesia cuando se trata del perdón de nuestros pecados, de tal manera que ha creado en nosotros un corazón completamente nuevo, una mente completamente nueva, un sentir completamente nuevo, y ha hecho de nosotros una unidad nunca antes vista. Véanme tantito. No porque nosotros nos llevemos bien, no porque somos las personas más fáciles de llevarnos bien, o simplemente porque tengo que aprender a perdonar porque si no voy al infierno. Es porque lo que nos une es la unidad que tenemos con Dios,
que produce unidad entre nosotros.